Ya como lo hemos visto desde todo el año pasado que pudimos compartir el libro de los Hechos, ahora con el libro de Romanos, nos quedan algunos versículos que sería la segunda parte del estudio del capítulo 4, que es desde el versículo 13 en adelante. Recordamos que en el capítulo 4 el apóstol Pablo está haciendo una alusión a Abraham y la fe que le fue contada por justicia. Si pudiéramos resumir este capítulo, hablaríamos de la fe como un motor de partida, ¿cierto? Para poder conversar de la justicia de Dios versus la justicia del hombre. El hombre lo único que puede presentar como justicia es la fe del creer en el Señor. Pero las personas no podemos presentar nuestros actos como actos de justificación delante de Dios, sino más bien es la fe del creer en la persona correcta la que justificó a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, sin conocer a Dios, nada más que oyendo la voz del Señor, le creyó y obedeció. Por lo tanto, la fe que tuvo Abraham fue una fe que nace a raíz de la palabra de Dios, es decir, las palabras que Dios pronuncia y las promesas que Dios les da a Abraham, él las toma para sí, y es también lo que usted ha hecho cuando hemos venido al Evangelio. Cuando oímos el Evangelio, es la palabra de Dios, la invitación de Dios para venir a conocerlo, tal cual como lo hizo Abraham, por lo que nosotros de alguna forma seguimos los pasos de Abraham al ser también obedientes a esta fe naciente que nace por la palabra de Dios. Recuerde que nadie se acerca a Dios. Ningún ser humano se acerca a Dios. Es Dios quien se acerca al hombre. Por lo tanto, ningún hombre busca a Dios, lo dice la Escritura, sino que Dios es quien busca al hombre. Y en estas premisas, en estos principios bíblicos, entendemos que la misericordia de Dios es tal que lo único que requiere de nosotros, de la humanidad, es una fe que lo impulse a buscarlo a Él. Recuerde también que el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cada vez que el hombre, el individuo, la mujer es expuesto a la palabra, tiene la posibilidad de considerar a Dios en su vida, aun cuando esté muerto para Dios, aun cuando no reaccione por la causa del pecado. La palabra de Dios hará vida en el corazón, porque la palabra de Dios vivifica al ser humano, no solo a los creyentes, sino especialmente a aquellos que sin conocer a Dios están muertos en delitos y pecados. ¿Cómo un muerto puede volver a vivir estando vivo? Es extraña una analogía de esta manera, pero la verdad es que estamos muertos en pecado para con Dios en cuanto a la relación, pero vivos en el cuerpo. Pero ¿cómo una persona que está muerta por causa del pecado puede volver a vivir? Es que le alumbre la palabra del Señor, la palabra del Evangelio, para que esta persona vuelva a vivir esa vida espiritual que es la que Dios nos da a través de la salvación del Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, volviendo al tema central de la lección, de la fe que nace en el corazón de las personas es infundida por Dios a través de su palabra. Decimos amén a eso, amén. La justicia de Abraham fue independiente a la ley mosaica, que es lo que está tratando de demostrar el apóstol Pablo. El punto que el apóstol Pablo está estableciendo es que Abraham fue considerado justo por la fe en Dios unos 400 años antes de que se entregara la ley, o que la ley llegara a existencia. ¿Recuerda cuando la ley comenzó a existir? Hasta antes de ese punto son 400 años de la existencia de Abraham cuando se dictaminó la ley. Es decir, la ley de Moisés, la ley mosaica, o la ley que rige a Israel, nació 400 años después de que Dios hizo un trato con Abraham. Por lo tanto, él es anterior a la ley, y por esto mismo el apóstol Pablo establece que la ley no amarra al creyente, sino más bien lo libera, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Entonces, en el caso de Abraham, le fue contado por justicia no por cumplir la ley, sino por tener fe en el Dios de la ley, porque Dios
Es antes que Abraham y es antes que Moisés y es antes que la ley. Por lo tanto, lo que Dios dijo en la ley es su corazón, son sus palabras, son sus mandamientos para la humanidad. Por cierto que se adueñaron de ellos los judíos como la ley de Moisés, como propia, como autoritativa que lo es, pero en el caso de la ley de Moisés, al decirlo así, la hace automáticamente segregada para solo un pueblo racial, que era lo que ellos entendían como la ley de Moisés, es decir, la ley de Dios solo para nosotros. Sin embargo, en Abraham, Dios llamó a bendición a toda la humanidad por la fe de este varón. En ti, la promesa es esta, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Eso significa que alcanza esta clase de bendición no por la ley de Moisés, sino por la fe que tuvo Abraham en el Señor. Y esta promesa alcanza a todas las familias que dan el mismo paso de fe que Abraham tuvo para con Dios. Por lo tanto, podemos determinar esto con total claridad a través de las Escrituras. Usted y yo hemos tenido la misma fe que Abraham tuvo. Así que podemos disfrutar de la misma promesa. ¿Sabe por qué? Porque él, sin saber quién era Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros, sin conocer a Jesús, cuando recibimos la invitación del Señor, le creímos y hemos caminado tal cual como Abraham caminó, sujetándose, como viendo al invisible. Tanto Moisés como Abraham se han sujetado de esta misma forma. Amén. Amén. El versículo 14, por favor. Vamos a ver estos versículos. Si me ayudan con esta pantalla, Dios mío, se apagó o nunca se prendió. Los judíos raciales, con la señal visible de la circuncisión, debían haber sido los herederos del mundo. Sin embargo, aquellas personas que ejercitan fe en la voluntad de Dios y en su palabra serán los herederos. La circuncisión física, entonces, no es la verdadera señal, sino la de la fe. Lo veíamos la semana pasada, que es el versículo 28 y 29 del capítulo 2, y dice: pues no es judío, estoy leyendo Romanos 2, capítulo 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. No se es judío por la herencia física de la sangre, de nacimiento, sino todo aquel que ha nacido según la fe del Señor Jesucristo. Entonces, teniendo esta claridad, vamos a ir al 4:16 y dice 4:16: por tanto, es por fe. Esta es una declaración categórica del apóstol Pablo. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Escuchen bien, este versículo bíblico es clave. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién? Por favor, ¿qué libro estamos viendo? A los romanos. Entonces se está incluyendo a los romanos gentiles. Ya está incluyendo a toda la iglesia. No solo es un tema racial, sino más bien está hablando de todas las familias que tienen la fe de Abraham para poder, por gracia, recibir esta bendición, esta herencia. Es decir, somos descendencia de Abraham, no por la sangre nuestra o por la raza nuestra, sino por la herencia gloriosa que Cristo ganó para nosotros. Si hay una promesa gloriosa para Abraham, es que de su descendencia nació el Mesías. Si en algo se debiera gloriar a Abraham, como David, como los patriarcas,
es que de ellos, de la nación hebrea, nació el Salvador. El pacto de Dios con Israel se cumplió en el nacimiento del Mesías. El problema es que Israel no lo aceptó. Que cuando Dios se manifestó en carne, que es Jesucristo hecho hombre, Dios mismo hecho hombre, Israel lo rechazó, lo abofeteó, se burló, dijo que era blasfemo, y que este Señor Jesucristo simplemente se reducía a un personaje entre los muchos que se levantaban como profeta en su época en Israel. Eso es todo el reconocimiento que recibió de su propia nación. Pero dice el apóstol Pablo también que Dios le ha hecho el Señor y Cristo, es decir, Señor y Mesías. El libro de Colosenses dice que por Él y para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y todo el universo por Él también subsiste. Por lo tanto, Él es Señor, el Señor cósmico de la creación, que no solo está supeditado o reducido a la tierra y a este mundo tan pequeño, sino a todo el cosmos, que incluye nuestra galaxia y todo lo que pueda existir. Jesucristo es Señor de todos los planetas, de todo el universo y de todo lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Él gobierna, Él reina. Amén. El Señor es Rey y soberano. Pero en este caso lo que está diciendo es que la promesa se adquiere por fe para que sea por gracia. ¿Por qué? Porque ya ha dicho que la gracia de Dios no se exige, sino se recibe. Porque al obrero su trabajo no se le cuenta como una gracia, sino más bien como una deuda. Era lo que vimos la semana pasada. Porque usted trabaja por dinero, ¿cierto? Todos trabajamos por honorarios, trabajamos por un sueldo, ¿verdad? Por lo tanto, al obrero no se le cuenta su salario como gracia, sino como una deuda. Y eso es por obras. Es decir, el judío piensa que es salvo por su buena conducta, y eso estaría contado por obras. Es decir, él se porta bien, Dios lo bendice. Se porta mal, Dios lo maldice. Y esa era en la ley de Moisés. El Señor le dijo a través de Moisés: mira que hoy he puesto delante de ti el bien y el mal, decide tú. Por cierto que esto también se extrapola a nuestra realidad al decir que estamos viviendo en la gracia de Dios. Pero aun cuando nosotros hemos pecado, como toda la humanidad lo ha hecho, nuestra fe nos ha sido contada por justicia, porque hemos puesto la fe en la persona correcta, que es el Señor Jesucristo. Y si usted me pregunta, pastor, pero entonces, ¿qué hago con el pecado? El pecado está presente. Y es algo con lo que lidiamos. El camino de la santidad es el que hace la diferencia, porque la santidad tampoco se recibe. Cuando somos declarados santos, estamos hablando de lo mismo que hablamos de la justificación, ¿se recuerdan? Esta palabra forense. Cuando hablamos de ser declarados santos, es cómo Dios llama santos a pecadores culpables. ¿Se entiende? Entonces, la santidad que viene de Dios y el ser declarado santo por Dios es un asunto posicional. ¿Por qué? Porque Cristo se puso en mi lugar y me ha declarado santo por su santidad. Al igual que la inocencia, siendo culpable, Cristo me ha declarado inocente por su inocencia. Al igual que siendo culpable, Cristo me ha declarado, ¿verdad?, justificado por su justicia. Y eso se le llama la justificación posicional, la santidad posicional. Es decir, estoy en Cristo y por esta razón ahora soy santo y declarado santo. Pero eso no me hace eximirme de mis pecados, porque la realidad es que se revela todavía esa naturaleza pecaminosa. Entonces, si soy declarado santo y sigo pecando, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Me explico? Y no es que aquí hay una dualidad o una doble vida, no. Es nuestra debilidad expresada en esta naturaleza que será transformada en el día de Cristo. Pero el camino de la santidad, ese es un camino de decisión diaria
para no pecar. Es decir, usted y yo caminamos en santidad toda vez que tenemos claridad respecto de esta posición en Cristo. Es decir, usted está en Cristo. ¿Qué somos según lo declara el apóstol? Nueva criatura. Las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. Si eso lo llevamos a nuestra realidad, eso parece no ser así. ¿Sí o no? Porque seguimos pecando. Pero en lo posicional, en Cristo somos nueva creación. ¿Sabe dónde está la diferencia? Es que ahora usted decide pecar voluntariamente y conscientemente de que lo que está haciendo no está bien y no agrada a Dios. Antes estábamos cegados y lo malo que hacíamos creíamos que estaba bien y no lo cuestionábamos. Pero ahora lo cuestionamos porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye de aquellas cosas que no nos van a llevar al camino de la santidad. El problema sería que un creyente no sienta ese redarguir de Dios y camine su vida como un verdadero mundano que no teme al Señor. Y ahí hay un problema de o falta de conversión o simplemente una debilidad de tal forma que la mente se ha encontrado después de haber conocido a Cristo y no puede entender lo que el Señor ha hecho, es decir, no ha valorado el sacrificio de Cristo. El libro de Hebreos, y lo dijimos la semana pasada, declara que hay de aquel que pisoteare la sangre del pacto en la cual fue santificado. Es decir, hace afrenta a Dios mismo todo aquel que mancha su vida, su cuerpo, su mente y al propio cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con pecado que ha de manchar el nombre de Cristo y su propia vida. Entonces, es un tema muy serio el asunto del pecado. No es una cuestión moral. No es un asunto moral, sino más bien un asunto espiritual que afecta a la espiritualidad del creyente y a la humanidad completa, porque es la causa de por qué está muerto el mundo en delito y pecado. El asunto espiritual tiene repercusiones eternas. ¿Por qué? Porque de lo contrario el mundo no necesitaría un Salvador si esto no fuera serio. No habría sido sacrificado Cristo si esto no fuera serio. Por lo tanto, no es un asunto moral, sino más bien espiritual. Y al ser espiritual necesita soluciones espirituales y celestiales. Y la solución vino de arriba. No hay ni un hombre que pueda solucionar la realidad del pecado del hombre. Solo Dios puede limpiar la conciencia y el corazón de un individuo que está pervertido y que no tiene solución. Solo la gracia de Dios se recibe para poder ser depositarios de ella, de esa gracia bendita del Señor. Por lo tanto, es por fe para que se manifieste la gracia. Por si fuera por obras, le sería contado como deuda a aquel que obra bien. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. Así que nuevamente decimos que es por fe para que nos sea contado por gracia de parte de Dios. Este es un hermoso resumen, versículo 16, el que acabamos de leer, de la argumentación de Pablo respecto del versículo 14. Los humanos deben responder en fe. Ese es el requisito del pacto. Segundo, responden en fe a algo específico. ¿A qué? A la promesa de Dios. Tercero, la promesa era cierta a todos los descendientes, tanto judíos como gentiles, todos los descendientes de Abraham, quienes ejercitan la fe. Es decir, no solo un tema racial, sino para todos los que, confiando en el Señor, se convierten en herederos por la fe, por esta promesa gloriosa. Y cuarto, Abraham fue el paradigma de todos los que son de la fe, es decir, de todos los que tienen esta fe en la persona correcta. Paradigma, ¿por qué? Porque él cambió lo que se acostumbraba a pensar acerca de la fe. Y es lo que está explicando. ¿Y qué es lo que se acostumbraba respecto de la fe? Bueno, lo que creían los judíos y también lo que creían los no judíos.
él se convierte en este cambio de mentalidad respecto de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es tan importante en los creyentes que es el punto de partida para comenzar a caminar con Dios en obediencia a su palabra. Y esto resume la vida del creyente. Caminar en fe es dar un paso a la vez, creyendo que las promesas del Señor se cumplen en nosotros. Y no solo las temporales y las imposibilidades, sino las eternas. Abraham creyó a Dios pese a que era viejo y su esposa vieja y estéril. ¿Sí o no? Sí. Hermanos, a pesar de que se rió Abraham y Sara de la promesa de Dios, pensando en que este cuerpo decadente, en delante oraban por este templo, decía: Señor, bendice esta catedral, decía la hermana, por el pastor, porque está como medio gordito, no un templo, una catedral. Pero Abraham, a pesar de lo deteriorado que estaba, y por lo deteriorado que estaba, junto con Sara se rieron de que Dios le iba a dar descendencia. Porque hasta a nosotros también nos daría gracia, ¿cierto? Y diríamos: pero Señor, ¿cómo va a usar este trapo inmundo? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido entendemos claramente que a pesar de la imposibilidad y la dificultad para creer con ojos naturales a promesas celestiales que han de cumplirse solo por el poder y la gracia de Dios. Es decir, ahí no había intervención humana que podía dar solución a la descendencia y esterilidad de una mujer anciana. Y eso no es solo eso. ¿Saben ustedes que Abraham que entregó a su mujer por lo menos 2 veces? La escondió, mintió por ella. Entonces, ¿la fe es perfecta? ¿La fe que usted tiene es perfecta? No. Es una fe incipiente, llena de errores, llena de cosas que también contaminan el corazón. ¿Sabe quién es el infalible? La persona en quien usted está confiando. Porque Él sí que es perfecto, Él sí que es santo, y Él sí que puede hacer milagros. Él sí que puede hacer lo imposible. A pesar de la duda, Dios sigue caminando con nosotros. Si usted no piense que Abraham fue el perfecto de la fe, le fue contada por justicia su creer en Dios y a sus promesas, a pesar de que él mismo se burló y dijo: pero ¿cómo puede ser esto? Y eso es duda. ¿Acaso usted piensa que Dios no es consciente que también usted sufre estos procesos de duda en el caminar con Él? Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Cada vez que nos acercamos más a su palabra y confiamos con obediencia, no ciega, sino consciente, porque la fe ciega no sirve. La fe consciente sí. ¿Por qué? Porque da un paso a la vez y va creciendo a la medida que va comprobando que aquel que promete es de fiar. Y nos ha pasado en muchas de las experiencias personales. Yo me imagino que usted también tiene experiencia personal en su caminar con Dios. Porque su fe inicial no es perfecta, pero se va perfeccionando cada vez que va confiando. Y eso es lo que le sucedió a Abraham y lo que nos ha sucedido a nosotros. Porque la fe puesta en la persona correcta produce lo que Dios ha hecho anticipadamente para que usted y yo recibamos como bendición. Y la bendición mayor que hemos recibido no son las posesiones materiales, ni lo bonito que podamos ver a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos. La mayor bendición que un creyente pudo recibir es el regalo de Dios en una persona que es Cristo el Señor. Si hay algo por lo que nos podemos gloriar, es que Cristo ahora sea nuestro Señor.
es que Cristo nos mirara con misericordia y diera su vida por nosotros en la cruz. En que nosotros, no siendo merecedores de absolutamente nada, Cristo nos haya mirado con amor. Hoy veía un pensamiento de un teólogo, me parece que acaba de fallecer, que era muy respetado aquí en Chile, un señor de barba, bien canosito, que salía en TVN de pronto. Y él dice que fue a visitar a algunas personas, y dice que esta ocasión en la que visitó un basurero fue algo que marcó su vida. Llegó a un basurero, a un basural, donde en medio del basural había una cueva profunda, donde vivía un mendigo, una persona en condición de calle. Y le pregunta cómo se llamaba. Y este señor, este mendigo, le dice: yo soy el Cordero. Entonces a lo mejor él pensó, dijo, este es como un síndrome mesiánico. Pero ¿cómo se llama? El Cordero, le dijo él. Yo me llamo el Cordero. ¿Pero por qué se puso ese nombre? No, entra a mi casa y lo invita a pasar a esa cueva donde él vivía, que era como una especie de Diógenes, lleno de basura. Ya era el basural y la basura estaba hasta adentro, porque él la juntaba y la apilaba. Entra a mi casa y va a entender. Y dice que cuando entra a su casa, en medio de todo ese basural, tenía como una especie de altar donde aparecía Jesús con un corderito en brazos. Dice que este hombre le dio la lección de su vida. Y ahí le dijo: yo soy ese cordero, en los brazos del Señor. Entonces él se derrama en llanto. Nada más que este mendigo le dijo: yo soy ese cordero. Y él reflexionó y dijo que esta era la lección de humanidad más brutal que había recibido en su vida. Porque con solo decir eso, le hacía entender que Cristo podía salvarlo y lo tenía en sus brazos. Y eso era lo que sentía ese mendigo al tener esa foto. El Señor me tiene en sus brazos. Y eso nos muestra, hermanos, que muchos de nuestros prototipos de fe son incorrectos. Porque creemos que el hermano bien portado y buen testimonio es el mejor. Y ha escuchado usted, yo ya lo he dicho. Muchos hermanos dicen: pero pastor, por favor, vaya a orar a mi casa, porque yo sé que el Señor lo escucha más a usted. ¿No ha escuchado eso? Sí. Muchas veces yo lo he escuchado. Me lo han dicho a mí y también se lo han dicho a otros pastores. Porque piensan que la oración de un pastor es perfecta, y no. El que puede hacer la obra es el Señor, y en Él está el poder para salvar. En Él está la gracia para perdonar. Nuestros prototipos están estereotipados por lo que nos hemos acostumbrado con la religión. Sin embargo, el Señor tiene el poder para salvar a ese mendigo, y de seguro que ese joven con esa convicción se convirtió en un hijo de Dios solo por declarar esa verdad. No es la realidad que Cristo explicó ahí entre el rico y Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro? Con toda una vida de miseria. Dice que fue consolado en los brazos del Señor. Sin embargo, el rico, que tuvo oportunidad para el arrepentimiento, nada más que le quiso vivir en la soberbia y en la altanería de su corazón. Y fue quemado en una llama que no tendrá fin. Es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo quiere demostrarle a los romanos es que ni los romanos, siendo gentiles, ni los judíos, tanto judaizantes como cristianos judíos, se sientan algo superior. Porque este es el síndrome de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos. Y como ya hemos sido salvos, muchos de nosotros caminamos en la soberbia de ahora mirar con desprecio a los que no son salvos. La gracia y la misericordia es que nosotros nos miremos
tal cual como este hombre recibió la lección de este mendigo. Pero nosotros, ¿qué miramos? El estereotipo, lo superficial, y no la necesidad profunda que tienen las personas de ser salvas por este Señor que tuvo misericordia de toda la humanidad. Allí hay un problema, porque nosotros, siendo los salvos, debiéramos saber que si fuera gracia de Dios, esa gracia también está para aquellos que aún no conocen al Señor. No ha sido porque nosotros fuimos elegidos y porque la elección a Dios le pareció hacerla. No ha sido porque a Dios le pareció condenar a algunos y salvar a otros. Es la fe la que hace la diferencia. Y esa fe nace en el corazón de aquellos que, expuestos a la palabra de Dios, Dios les permite venir a su presencia. Así que el motor de arranque aquí es la fe, que es lo que está diciendo Pablo acerca de Abraham y acerca de todos los que tienen fe en la persona correcta que es Cristo el Señor. No se trata de un tema de elección, porque usted tiene mejor pelo que el otro que tiene menos pelo. No se trata porque usted es más alto o su fisonomía es un estereotipo especial. No, es gracia y misericordia. ¿Recuerda usted que en versículos anteriores hemos visto que para Dios no hay acepción de personas? Todos, hombres y mujeres, pecadores y los que se creen santos, como también todos aquellos que, siendo legalistas, piensan que el Evangelio no es para todos, el Evangelio es para toda la humanidad. Todos pueden recibir esta gracia, y esta gracia bendita del Señor es para que todos vengan al conocimiento del Salvador. Ahora, ¿todos van a venir? Claro que no, pero es porque Dios lo determinó en ninguna manera. Dios ha entregado su palabra a toda la humanidad, pero exige del hombre y de la humanidad una respuesta, y de acuerdo a esa respuesta, Dios ha de salvar al hombre. Lo dice el libro de Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29. Si lo podemos proyectar, por favor. Y este versículo es muy aclaratorio porque son las palabras propias del Salvador. Aquí no hay nadie haciendo teología, es Cristo respondiendo desde su corazón, el corazón de Dios, hacia las preguntas de un hombre que era teólogo, que era Nicodemo. Dame un segundito. 19. Dije 29. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo le pregunto, hermanos, la luz del Señor que alumbra el corazón, ¿a qué se refiere? A la palabra viva, Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice el libro del mismo Evangelio según San Juan, capítulo 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Con Dios. Entonces, estamos hablando de que este verbo es la palabra. A la vez también el mismo es la luz del mundo, pues lo dice ahí el mismo capítulo 1. Esta luz que alumbra en medio de las tinieblas, alumbró. Pero las tinieblas no prevalecen contra esa luz, que es Jesús el Señor. Esta luz se manifestó, es decir, está hablando del Evangelio y de sí mismo. Pero esta es la condenación, que aun cuando la luz vino al mundo, los hombres rechazaron esa luz y amaron más las tinieblas que la luz. Significa que están rechazando la gracia benevolente del Señor. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y se han dado cuenta que son malas. Y por esta misma razón han decidido no venir a Jesús y no reconocerlo como Señor y Salvador. Por lo tanto, hay un acto consciente de un favor o de un descrédito respecto de su fe. Es decir, hay quienes acceden a la fe y hay quienes no acceden a la fe
porque saben, después de haber conocido esta luz, después de haber sido alumbrados, no quieren venir para que sus obras, que son malas, no sean expuestas. Lo dice el versículo 20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras... Está raro eso. Es la versión. Dice aquí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Para que sus obras no sean reprendidas. Volvemos al capítulo 4 de Romanos. Bien, Pablo usó una vez más a Abraham para mostrar la prioridad de las promesas como iniciativa de Dios. Los pactos siempre incluyen actos y decisiones de las dos partes. Es lo que acabamos de conversar. Es decir, Dios pacta con el hombre, con Abraham hizo un pacto, ¿verdad? Con Israel también hizo otro pacto. Y así en adelante con David hace un pacto. Pero el pacto que hace con Abraham lo puede refrendar en Cristo el Señor, que es el segundo pacto y perfecto pacto. Este pacto está basado, según el libro de Hebreos, en mejores promesas que no fallarán. La promesa de la sangre de un cordero que ha sido inmolado, que es Jesucristo el Señor, y ha sido hecho perfecto para ser presentado por los pecados una vez y para siempre. Eso significa que el sacrificio de Cristo ha sido suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Por lo tanto, aquí hay una doble función del pacto. Primero, las promesas con la iniciativa de Dios basadas en este pacto. Y segundo, la fe continua. ¿A quién se le hizo el pacto? Que es Abraham. Es decir, Dios haciendo promesas y el hombre respondiendo a esas promesas en fe. ¿Se entiende? Entonces, las dos partes del pacto, el que promete como el que confía y obedece. Allí está completo el pacto. Y ese pacto que hizo con Abraham también lo ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Pues dice que ahora no son los de la sangre los herederos de la promesa, ni los circuncidados en la carne, sino en el corazón, los herederos del pacto que Dios hizo con Abraham, que se extendió en Cristo para nosotros. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esta es una mención del libro de Génesis, capítulo 17, versículo 5. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, dice gentiles, no dice gente. Dios siempre ha deseado la redención de todos los hijos de Adán, es decir, de toda la humanidad, no solo de los hijos de Abraham. El nuevo nombre de Abraham fue cambiado por Abraham y significa padre de una multitud. Ahora nosotros sabemos que incluye no solo a los descendientes físicos, sino también a los descendientes de la fe. Y esos somos nosotros. La promesa de Abraham, esto ya lo conversamos, le dijo el Señor que sería bendita su descendencia, ¿verdad? Versículo 18, por favor. Versículo 18. Él creyó, refiriéndose a Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchos gentiles conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, estéril y viejo. Esperanza contra esperanza significa que debía esperar lo que no podía ser posible. Es decir, esperar en lo imposible, que solo Dios lo podía hacer. Por lo tanto, sabemos de que esta promesa de Isaac nació 13 años después de la promesa que le hizo el Señor a Abraham. O sea que si Abraham al momento Sara tenía 90 años, nació a los 113. Hasta vieja la hermana. Perdón por la edad. No quise ofender a nadie. Solo a Sara que no está presente. Okay. 2. Después de que Abraham intentó entregar a Sara 2 veces, ¿se acuerdan? Porque era muy linda.
debe haber sido una princesa muy preciosa. Y por miedo Abraham no quiso presentarse como el marido. Pero a pesar de esto, a pesar de estas imposibilidades, Dios igual cumplió su pacto de darle descendencia. Tercero, después de que Abraham tuvo un hijo con Agar, que fue la otra equivocación, la sierva egipcia de Sara, o sea que Abraham no tenía una fe perfecta. Después de que tanto Sara como Abraham se rieron de la promesa, vemos entonces que ellos no tenían una fe perfecta. Gracias a Dios que la salvación no requiere una fe perfecta, sino que el objeto de la fe sea el correcto. En el Antiguo Testamento es Dios y en el Nuevo Testamento es el Hijo, Jesucristo, que también es Dios. Tampoco dudó por incredulidad. Este mismo verbo, que significa diakrin en griego, es usado por Jesús en Mateo 21:21 y Marcos 11:23, con todas las razones físicas para cuestionar la palabra dada por Dios. De acuerdo a lo que vimos en el versículo 19, Abraham creció en su fe, y esa es la diferencia. Porque la fe inicial es muy pequeñita, pero después cuando está para sacrificar a Isaac, él sabe que Dios proveerá. ¿Ves la diferencia? El pequeño David, también lo mismo. Él probó su confianza en Dios con el oso, con el lobo, con el león, que lo agarraba a piñascazo y pensó David que la onda de él era la onda era la buena, el alma, o era el Dios que estaba detrás de él. Aprendió a confiar en Dios en medio del campo, en medio de ovejas y en medio de la ignorancia de su propia familia, es decir, del descrédito de su propia familia. Cuando fueron a buscar al rey de Israel, fueron a la casa de Isaí de Belén, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Presentaron a todos los hijos. Le pregunto yo a usted, de acuerdo al relato bíblico, ¿David era candidato para ser rey? No, de ninguna No, porque ni el papá le tuvo fe. Samuel le dijo, ¿estos son todos tus hijos? No, hay uno que ni me acuerdo cómo se llama. Es como que debió haber dicho eso, ¿no? Hay uno allá en el cerro, no tengo idea, ni me acuerdo cómo se llama. No lo he visto en todo este rato. Capaz que no esté ni vivo. Estoy colocándome en la posición del papá de David, ¿cierto? Y Samuel, ¿qué le dice? No nos sentaremos a la mesa hasta que él esté presente aquí. Cuando lo ve venir a ese pequeño pastor de ovejas, dice, él es. Y el Señor, ¿qué le dice? No te equivoques, Samuel, porque yo no miro lo que miran los hombres, la estatura ni el hermoso parecer, sino que miro el corazón. Y ahí es donde Dios encuentra justicia, cuando ve su pequeña fe y mi pequeña fe. En ese corazón que, a pesar de todas las imposibilidades, ha querido confiar en el Dios que ha hecho promesas. ¿Cuántos alaban al Señor por esa verdad bíblica? Damos la gloria al Señor, Él sea honrado, sea bendecido. Por lo tanto, entendiendo esta fe de Abraham, vamos a encontrar que Abraham no dudó de incredulidad, sino más bien encontramos en Abraham un modelo de fe inicial y un crecimiento de fe para seguir confiando en el trayecto de su vida y de su caminar. Los versos 23 al 25, ya para concluir el estudio de hoy, que nos llevan hasta el verso 25, son una sola oración en el griego, es decir, todo esto estaría junto, desde el 23 al 25, leanlo por favor. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Pablo está uniendo la fe de Abraham, la fe de los creyentes, y colocando en medio el objeto en donde se debe poner la fe. ¿En quién? En Jesús, Señor nuestro, quien fue resucitado para perdonar nuestros pecados. Amén. Para traernos justificación. Es decir, aquí está completa la ecuación. Abraham, un hombre de fe que le creyó a Dios. Ahora, herederos de esa promesa, nosotros, todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, que han querido confiar en Dios, pero ahora en la manifestación gloriosa de este nuevo pacto, que es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Era un término legal que significaba entregar a una persona para el castigo. El versículo 25 es una maravillosa declaración cristológica de la versión Septuaginta, como lo dice también Isaías 53. Por favor, busquemos Isaías 53, versículos 11 y 12. Los judíos no conocen esta porción bíblica y se les ha prohibido leer Isaías 53, sacado de la Septuaginta. Miren lo que dice allí. Está rara esta versión. Sí. Déjame buscar. 11 y 12 dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿No fueron las últimas palabras de Jesús? Padre, perdona porque no saben lo que hacen. En este justificar, en este resucitar para justificarnos, hay dos cláusulas en este versículo 25. La traducción de Frank Stack, el Nuevo Testamento, de Teología del Nuevo Testamento, la página 97, hace este comentario y dice apropiadamente, esta sería como una especie de traducción del texto en un lenguaje más entendible respecto del verso 25. Dice: entregado por nuestra transgresión y levantado con vista a nuestra justificación. Esta interpretación involucra los dos aspectos del uso de Pablo para el término justificar. Y era lo que decía adelante, una posición forense, es decir, ponerse en nuestro lugar como pecador para recibir el castigo de nuestra paz. Y segundo, un estilo de vida de santidad semejante a Cristo, es decir, en el pacto hay un justificador, pero ahora el justificado debe caminar en semejanza a aquel que lo justificó. Amén. Cristo el Señor, hecho pecador por nosotros, pero ahora justicia de Dios para los que confían en Él. La conclusión del argumento de Pablo retoma las dos conclusiones anteriores, de que el perdón y la justificación son ofrecidas libremente como dones de la gracia de Dios. Ahora el apóstol se prepara para iniciar el tema de la justicia del creyente, que es por la fe en Jesucristo. ¿Eso qué significa? Vamos a ver en el capítulo 5 justamente esta justificación que se produce ahora en nosotros. Y dice el 5.1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el capítulo 5, porque ahora vamos a conversar la próxima semana, con el favor de Dios, la justicia del creyente, es decir, cómo es ahora que el hombre
que ha confiado en Dios, que se ha convertido al Señor, ha sido justificado por el Señor de todos sus pecados. Y eso es una justicia forense, una justicia legal. Nos ha sido imputada completa inocencia de toda nuestra culpabilidad. Póngase en pie, vamos a orar. Damos gracias al Señor por la bendición de poder tener un estudio más en la casa del Señor, y esperamos también que los hermanos que puedan vernos en YouTube sean bendecidos como lo estamos haciendo nosotros de manera presencial. Les invitamos a la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Valparaíso, aquí en Pedromón, 2590. Ahí estamos como que estuviéramos en la tele. Ya, el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Voy a invitar a mi hermana Teresa, por favor, que nos despide en oración, podamos irnos bendecidos a nuestros hogares. Amén. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor, por este momento en que hemos podido aprender de tu palabra, Señor, y hemos podido, Señor, ir instruyéndonos cada día más sobre lo que tú hablas en nuestras vidas. Bendice a cada uno de nosotros que hemos podido llegar a este lugar, mi Dios, a aprender de ti, mi Dios, y no quites nunca ese deseo de aprender más de tu palabra, Padre bendito, ya que ella nos fortalece, ella nos enseña, ella nos da sabiduría y permite que podamos entregar el Evangelio a otras personas. Bendice a aquellos hermanos que no han podido venir, ya sea por enfermedades, por dificultades personales. Y bendigo directamente a aquellos hermanos, Señor, que no están viendo a través de la tecnología, Señor, y que ellos también puedan gozar de este tiempo, mi Dios, de aprender de ti, Padre bendito. Ahora, Señor, queremos irnos contigo, mi Dios, que tú nos acompañes, que tú nos cuides en el camino, que nos proteja de todo peligro, mi Dios. La gente está tan mala, mi Dios, pero nosotros tenemos a un gran guerrero que nos protege, que eres tú, Señor. Alabado sea tu santo nombre, mi Dios, y danos un sueño reparador, mi Dios, para que el día de mañana, que es festivo, podamos descansar y recuperarnos para venir el domingo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado.